Muy bien acompañados, por supuesto, por Estela Díaz, como cada viernes. Estela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bien. Bueno, y con una invitada también, Diana Feinstein, que es coordinadora de la Asociación Argentina de Sexualidad y Educación Sexual. Estelita. Bueno, ¿Cómo hoy, te va? Perdón, Diana. Bien, ¿cómo te va? buen día. ¿Todo Buen bien? día. mira, hoy vinimos acompañadas con Diana porque vamos a charlar de algo que estos días tuvo mucha difusión y me parece que por ahí no queda del todo claro por qué tuvo tanto, cuáles son los intereses, y está bueno que vayamos despejando esto. Y es la pastilla rosa, o sea, el Viagra femenino. Ajá, a ver. ¿Viste? Así que salió que fue autorizada la venta. Esto es una pastilla que parece que varias veces tuvo intentos de que se autorice y había trabas, no se autorizaba, porque bueno, había cuestionamientos respecto a para qué se está ofreciendo que esta pastilla sirve y que efectivamente sirva para ello. Pero bueno, es interesante pensarlo para pensar, por un lado, por qué la industria farmacológica tiene tanto interés en generar un fármaco para el deseo femenino. Porque en realidad lo llaman el Viagra femenino, pero su principio de funcionamiento es bien distinto al Viagra. Seguro que Diana nos va a contar un poquito más, por más que no sea farmacéutica y si no sexóloga. Sí, porque está bueno aclarar para qué sirve. Pero digamos, está como bueno mujer. que es distinto, además es una pastilla que hay que tomar largo tiempo. Está muy cuestionada porque no es como el Viagra que la tomás puntualmente unas horas antes de una relación sexual, o sea que actúa mecánicamente sobre el proceso de la erección para los varones. Claro. En este caso no. El planteo es que actúa sobre el deseo y me parece que esto nos plantea un debate sobre el deseo. ¿Hay que farmacologizar Sí. el deseo? ¿El deseo de quién? Esa es una inquietud de las mujeres frente a su deseo sexual. Los varones y mujeres tenemos distintos modos de vivir la sexualidad, de sentir del placer. Entonces, ¿qué pasa? La farmacología quiere venir a cubrir que nuestro deseo sea más parecido a lo que espera. Por un lado el mercado y por el otro lado el patriarcado, que es decir, más el deseo masculino que el femenino. Bueno, me parece que se nos abren muchas preguntas frente a si esto es una solución o un problema. Porque algo de lo que también no se decía demasiado, y lo hemos escuchado hasta algunos sexólogos que no suelen ser muy críticos de los fármacos, diciendo, bueno, guarda, que está lleno de contraindicaciones esas pastillas. Puede darte mareos, insomnio, hasta desmayos, pero eso lo ponen siempre en los prospectos en letra muy chiquita. Bueno, pero nos interesa debatirlo desde esta mirada un poco más amplia de pensar en la sexualidad, que siempre son temas incluso acompañados por tabú, ¿no? Claro, seguro. Sí. A ver, Diana, un poco, algunos no sabemos bien en qué consiste el Viagra femenino. Si conocemos el masculino. Igual, ya está acá. No sé. Bueno, para mí es como falaz hablar de Viagra femenino. Ajá. El Viagra es una marca del sildenafil, Sí. que tiene un efecto mecánico. Claro. Es decir, el sildenafil es una píldora que, como dijo Estela, además de ser celeste y esta otra ser rosa, que refuerza los estereotipos de Sí. género, actúa en situación. Es decir, el varón se puede tomar el sildenafil previo a la relación sexual, va a congestionar la pelvis con sangre y va a tener una erección. Ya está comprobado que no todos los varones que toman sildenafil tienen el efecto deseado, porque el deseo sexual no es mecánico. Claro. Entonces hay en lo relacional con la persona que te estés relacionando, varón, mujer, compañera o compañero sexual, hay otros elementos que generan excitación, atracción, deseo y por lo tanto la búsqueda de la necesidad de satisfacer el deseo. Entonces este nuevo medicamento hay que tomarlo por lo menos un mes y después seguir El de la tomando mujer. el de la mujer, Ah, esta es un píldora castigo que eso. dicen rosa. Y Otra Yo que me pastilla olvido más, de ¿no? todas las No, pastillas, sería pero una totalmente locura. Claro. ineficaz en mi Pero caso. ¿cómo es? Uno por día. Sí, bueno, la posología, digamos, cómo se va a administrar, eso no es algo que yo maneje. Quizás lo que yo sí puedo aportar desde la sexología, desde una vertiente más humanística, menos patologizante y menos medicalizada de la sexología, lo que yo puedo aportar es que la erección del pene y el deseo son dos cosas distintas. ¿No? Bien. Vuelvo a decir, hay algo que es fisiológico, mecánico, y el deseo es mucho más complejo que eso.
El deseo es tan complejo y tan diferente de la necesidad. Para dar un ejemplo vulgar, Sí. Cuando uno tiene hambre, come cualquier cosa y satisface Sí. el hambre. Cuando uno desea algo que conoce. ¿No? Ajá. Yo si quiero tomar champán es porque lo he probado o porque me han mostrado a través de los medios que hay esto o me da un estatus, como un pibe que se quiere comprar unas zapatillas Bien. que tiene otro. Sí. Entonces eso es deseo. El deseo es sobre algo conocido. Muchas mujeres no conocen qué desean porque no tienen la experiencia de exploración sobre su propio cuerpo. Y una pastilla no te va a ofrecer eso, digamos. Exacto. Y además ese deseo en las mujeres está regulado y heteronormado por una cultura que no está generada desde una posición matriarcal, vamos a decir, para que se comprenda, sino que es una cultura que siempre obedece a las necesidades de los varones. ¿Y qué sí hace esta pastilla? No despierta el deseo, está claro. ¿Qué es lo que genera? Probablemente, En el hombre una erección y en la probablemente, primero no se sabe si va a despertar el deseo. Ajá. Y después probablemente lo que haga es trabajar sobre alguna posible depresión o algún nivel de depresión. Ajá. ¿No? Las Porque en realidad perso- lo que explican es que eso nació como una prueba para hacer un antidepresivo y que como le falló, parece, listo, va para las mujeres en esto de, en modo muy, muy simple de Sí. explicarlo, ¿no es Sí. cierto? Pero, Sí. digo, Sí. entonces la idea es que la mujer, ¿qué pasa? La mujer cuando está mal o deprimida o triste no tiene ganas. Entonces, si vos no estás deprimida, tenés más ganas. Ese es, digamos, la... Sí, hay un planteo incluso que dicen que tiene un poco que ver también con las mujeres y la situación de menopausia, que ahí hay como ciertos cambios Claro. hormonales y que podría estar funcionando. Pero a mí me parece que claramente Diana iba a algunas cuestiones que me parece que es lo interesante a pensar. Digo, ¿por qué? Porque, digo, fue un antidepresivo, de hecho es esto, es una forma de psicofármaco en algún Sí. sentido. Entonces, si falló como antidepresivo y en esas pruebas se encontraron, decían algo de que engrosa el punto G, pero me parece que un poco oculta esta cuestión, que creo que es a veces las dificultades de cómo encontramos que la sexualidad masculina y femenina son diferentes y a Totalmente, veces claro. esta cuestión, pensando en una relación heterosexual, Sí. para así que me parece que es además como más se venden este tipo de cuestiones, ¿no? La pastillita celeste y la Sí. rosa. ¿No? ¿Y qué pensás vos? ¿Qué digamos, al revés de la patología esta, o de decir, bueno, Sí. tomemos pastillas porque así vamos a desear? ¿Qué cosas vos, pensándolo desde cuando trabajás en grupos o individualmente, con mujeres, con hombres, pensás al revés, digamos, que hay que poner en juego frente a tener una sexualidad placentera, activa, deseante? Sí, ante todo creo que el primer lugar es el encuentro desde la comunicación. Es decir, que las mujeres y los varones puedan decirse lo que necesitan. Y muchas veces lo que necesitan son distintas cosas, muy diferentes, porque las sexualidades desde lo anatómico y lo psicológico son muy diferentes, la femenina y la masculina. Lamentablemente somos mucho más complejas, digamos. Y hay distintas complejidades Sí. para no poner a una o a otro en un lugar asimétrico, digamos. Entonces, el primer factor es la comunicación. Las mujeres somos táctiles, de la palabra, de que algo tiene que pasar antes, pero ese antes no es cuando estamos desnudas con otra persona. Claro. Ese antes es mucho antes. Algo de seducción. de Claro, si Por me eso, trataste por eso el mal. gigoló tuvo tantas mujeres, digamos. Sí, si no hay manera, está claro, Te ¿no? hablo en serio, porque él va, ese tipo de personalidades van hacia donde lo que la mujer está esperando. El habla, el llamar, el prestar atención a la mujer y demás, que es lo que más o menos la mujer necesita a veces. Claro. Lo llevo a lo más chabacano, pero lo estoy diciendo No, en serio, está porque por algo tenía perfecto, tantas la mujeres que cayeron en la cotidianidad. mentira, porque va hacia ese Porque a lugar. veces hasta un diálogo es erótico para la mujer. Claro, La por eso. conversación. A veces esto de la comida, ¿viste? Cuando dicen, a pesar de que escribió el libro Fontana Rosa que decía el mundo ha vivido equivocado, decía, si tenés una gran comilona, después es posible que te dé ganas de dormir, ¿no? Sí. Seguramente. Pero también es cierto que todo es esto de que el terreno de
la sexualidad entendida no solo como la genitalidad, que me parece que ahí está esta diferencia que decía, porque el Viagra mecánico, ¿no? Inflama y erección. Y me parece que ahí es un debate respecto a que se pueda pensar mucho más la sexualidad, no solo la femenina, también la masculina. Desde otro lugar. Nosotras y nosotros acá estamos pensando en una sexualidad coital, genital. Sí. Cuando yo digo sexo, o cuando me presento y digo soy sexóloga educativa, la gente se ríe, viene y me pregunta cosas siempre vinculadas con el coito, es decir, la relación sexual con penetración. De hecho, genera ruido en general cuando voy a la radio o a la televisión, genera un ruido, una risa alrededor. Claro. Y la sexualidad no es eso. Sino, cuando decimos que somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, los niños no tienen relaciones coitales. Y muchos viejos y viejas no tienen relaciones coitales. No obstante, siguen siendo sexuales. En este momento, acá, ninguno de nosotros dejó la sexualidad colgada en el ropero. Claro. La sexualidad es mucho más que la vagina y el pene. Sí, que el acto, digamos. Y lo que sí es muy diferente, y para decirlo también de un modo quizás más cotidiano o vulgar, es que el varón está siempre como dispuesto a ver, a avanzar y a penetrar. ¿No? Claro, ese es el viejo dicho, digamos, que la mujer no se conforma solamente con eso y el hombre quizás sí, en una generalidad, por supuesto, pero un poco abarcando esto que Yo lo que me mencionando. pregunto respecto de la píldora es esto. Si a las 6 de la tarde tuvimos una discusión fuerte y a la noche vos querés tener una relación sexual, yo no quiero. Claro. Porque en mí no está reparada esa discusión. Me ofendiste, sigue trabajando en un sentido que me aparta, me pone distancia. Y a vos ya está, ya pasó. Igual es interesante el debate que se formula a partir de esto, pero igual termina siendo la nada misma lo de la pastilla, porque sale como $800, me parece. No está en la Argentina. ¿Qué más tenía en contra? Bueno, eso de tomarlo todos los días y demás. O sea, es más una cuestión de industria farmacológica, me parece, que de otra cosa, ¿no es cierto? A mí me parece que también es como poner siempre afuera y lejos. Claro. Sí. ¿No? El Viagra lo ha demostrado. No todos los varones tienen la erección deseada con la ingesta del Viagra. Inclusive los varones jóvenes que lo prueban como experiencia porque no lo necesitarían, suponemos. Claro. Pero si ponemos siempre un poquito más allá, vamos a tener que comprar la píldora y después la píldora no da resultado, entonces vamos a tener que hacer otra cosa que está como por fuera de nuestra propia experiencia. Claro. Sí, un poco era la excusa. Nos interesaba charlar de esto como excusa, si querés, de la pastilla. ¿En qué sentido? En el sentido de algo que acá lo abordamos en distintos momentos, que es como este territorio que se sigue silenciando en unos sentidos, que es el de la sexualidad, o presentando o comercialmente o estigmatizadamente esta idea, ¿no?, de determinado lugar que sigue siendo estereotipado y fijo para la sexualidad masculina y el de la sexualidad femenina en silencio, ¿no? O en tal caso en pasividad o como objeto de deseo. Bueno, todo lo que podemos pensar que todo el tiempo los medios de comunicación, la industria comercial nos presenta. Y me parece que es bueno que podamos pensar desde este otro lugar, ¿no?, de lo relacional, del placer y de algo que, digo, también hemos charlado, que se plantea cuando se propuso la Ley de Educación Sexual Integral para todos los niveles, desde el nivel inicial de educación, y que lo hemos charlado en profundidad acá en otros momentos. Porque es decir, hay que empezar a hablar de estas cosas, hay que pensar de eso, de que cuando hablamos de sexualidad no hablamos nada más que de genitalidad y de coito, sino que hablamos de afectividad, de desarrollo de las personas, de relaciones, y que lo peor que nos puede enviar es a que tengamos que pensar que hay que resolverlo con medicación. ¿No? A mí me parece que hay algo como más cultural que tiene que ver con que las mujeres hemos aprendido a pensar la sexualidad desde un modelo que satisface la necesidad de los varones y no desde un modelo propio. Entonces, si no hay ese lugar de encuentro, si los varones que acompañan a mujeres en parejas no se ponen disponibles de alguna manera para ver
qué es lo que pasa en ese mundo más misterioso, más oculto, que tiene que ver con adentro, no vamos a llegar a una zona de satisfacción Por más pastilla que mutua, compremos. Claro, claro. sino que Claro. siempre vamos a hacer para satisfacer al otro, lo que a veces implica falsear. Claro. Bien. Bueno, así que en conclusión, Sí. queremos caricias, no remedios. Muy bien. Está muy bien. Gracias a las dos. Gracias, nos vemos No, la semana que viene. gracias. Nos vemos. Dale. Gracias.